Muy buenos días, familia. Buena mañanita para quienes están temprano despiertos y buena tardecita para alguna persona que todavía en la tarde le llega este mensaje. Agradecer no por quien habla, sino porque la palabra se transmite a quienes van dándonos la bendición, en los que van escribiendo, en los aménes que nos llegan en la palabra que nos ponen y nos quieren seguir poniendo en esta hermosa sintonía. Gracias a ustedes por las buenas palabras que transmiten. Y a la gente que en el camino me he ido encontrando, específicamente acá en Puerto Rico y con algunas personas que me ha tocado hablar, que también nos dicen que le va llegando la palabra. Y eso es porque ustedes la comparten. Así se va haciendo de alguna manera realidad en nuestra vida y con nuestras acciones aquello que decía el gran San Francisco de Asís, que hay que hablar de Jesús, hay que predicar a Jesús en todo tiempo. Y si es preciso, hablar. Porque predicar no se trata de decir palabras, sino vivir de acuerdo y concorde en el corazón que nosotros decimos seguir. Jesús de Nazaret. Hoy, 7 de marzo, temprano en la mañana, tercer domingo de este periodo especial de Cuaresma, y los textos nos enfocan, nos ponen en esta hermosa sintonía. Leemos del libro de El Éxodo, capítulo 20, los primeros 17 versículos. Dice la palabra: En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te saco de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí, no te fabricarás ídolo ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Y con el Salmo 18, hoy respondemos: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. La voluntad de Dios es sana y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Y hoy, con la carta de Pablo a la comunidad de Corintios, primera carta, el capítulo 1, los versos 22 al 25. Dice el amigo Pablo: Hermanos,
Los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Y leemos con Juan en su Evangelio, capítulo 2, los versículos 13 al 25. Dice la palabra: Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y sus bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y le tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: El celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Unos textos un poquito largos hoy, pero tal vez simplemente aproximarnos. El capítulo 20, esos primeros 17 versículos del Éxodo, son la expresión del fundamento para la convivencia en la positividad, en el sentido de mancomunidad, de comunidad, del respeto. Y un respeto que tiene que empezar por lo absoluto de Dios, entre amar a Dios sobre todas las cosas, santificar la fiesta y verlo como creador. Y después una cadena de 7 mandamientos que tienen que ver con la manera de convivir, la convivencia. Las leyes en el fondo son buenas cuando éstas no se pervierten, cuando no aparecen la gente que por ahí, haciendo la ley, hacen la trampa. La ley es para que la comunidad no viva de manera acéfala, para que las comunidades tengan un orden. Pero también sabemos, como le dijeron por ahí alguna vez a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo del Salvador, que la ley es como la serpiente, la justicia como la serpiente, solamente pica a los que van descalzos, solamente muerde a quienes van descalzos, a los más pobres. Cuando a partir de los saduceos, los fariseos, los escribas, los ancianos empezaron a poner elementos por aquí, por allá, por la ley, empezaron a aprisionar al ser humano. Y lo que fue original para ser una comunidad que marche en el camino del Señor, terminó siendo una ley opresora del ser humano. Y contra toda ley que oprime al ser humano, contra toda ley que se traduce en inhumanidad, ya hemos dicho en otra ocasión, nadie tiene que respetarla. El Salmo nos responde hoy lindamente diciendo: Señor, nosotros queremos seguir tu ley, nosotros queremos seguir tu mandamiento, nosotros queremos seguir tus cánones, tus reglas, porque tú tienes palabras de vida eterna. Ojalá que sintamos que la palabra del Señor sea vida en nuestra vida y que sea un dulzor en nuestros labios y en nuestro corazón para poder transmitir desde nuestra persona la palabra que recibimos, así como meliflua en nuestra vida. Pablo brevemente hoy dice: hay que estar enganchado en esta locura, en esta necedad, y podemos ser los necios y podemos ser los locos y locas de Dios. Porque la locura de Dios es hermosa, es una locura tan cuerda que la gente bien entendida, que la gente sabia, que la gente que se cree inteligente no puede entender esta locura de Dios.
y la locura de Dios se llama la cruz. El Dios que muere crucificado al lado de los crucificados de toda la historia. Esto sigue siendo una locura cuando aparecen personas que, por la vida que defienden al estilo de Jesús, por la verdad que defienden, por la justicia y el derecho que defienden, al mismo estilo de Jesús, le esperan, lógicamente, la cruz y las cruces. Sepa que usted está navegando, y quien se ponga en esa dinámica de Jesús está navegando en la necedad, necio, está navegando en la locura, pero es necedad y es locura de Dios, que Pablo dice, esa necedad de Dios y esa locura es más sabia que la de los hombres. Y así llegamos al texto del Evangelio hoy, un texto que está inmediatamente después del primer signo de Jesús, que es el de las bodas de Caná, llamado de la boda de Caná, la fiesta, el jolgorio, para que no se acabe y se multiplique el vino, que es signo de la alegría. Pasamos inmediatamente después, un versículo después, en este capítulo 2, a partir de el versículo 13, empezamos a leer hasta el 25, al lugar que dice el texto, cuando se acercaba la Pascua de los judíos, es decir, la fiesta de los judíos, pasar Jesús de la Galilea, donde hizo el primer signo, pasar el primer signo y la primera fiesta, pasar a la fiesta de los judíos. Entonces se va a dar una contraposición entre la fiesta de las bodas de Caná, que es el jolgorio y la alegría, y al templo que se ha convertido en ese centro neurálgico del bandidaje entre sumos sacerdotes, cambistas, los fariseos, los saduceos, la gente potentada de dinero que también guardaba el dinero suyo en el templo. Se ha convertido todo esto en lo que Jesús dice es simplemente una cueva de bandidos. Y va a hacerse aplicación de lo que en tiempo de Jesús y un poquito antes la gente hablaba de el látigo del Mesías. Y ese latiguito que Jesús va preparando ayer y hoy también es para todos los templos de ayer y de hoy. También cuando nuestros espacios, no solamente el espacio religioso, templo, iglesia, sino cuando nuestros espacios institucionales, cuando nuestros espacios de servicio para la gente se convierten en opresión para la gente, está a mano el látigo y está a mano la ira de Jesús para voltear todas las mesas que provoquen opresión, aplatamiento, expoliación del ser humano en su carencia, en su necesidad. A los que venden palomas le va a decir Jesús, quiten todo esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Ya hemos visto que con los bueyes y demás lo expulsa, a los cambistas lo expulsa. A lo de paloma, un detallito que pareciera que pasa solapado. Sin embargo, recuerden que la presentación que se hace de Jesús en el templo es con dos tortolitas. Y dos tortolitas quiere decir que eran pobres María y José, no pueden más. Pues a estos que están vendiendo la paloma, que se la venden a los pobres, Jesús le está diciendo, no vuelvan a hacer eso. Esta casa del Señor en todo caso es la casa de los pobres. Y ustedes están convirtiendo la casa de los pobres, la casa de Anahuín y Yahweh, el Dios de los pobres, están convirtiendo en un centro del antro, de la corrupción, de la maldad, de la maquinación. No puede hacer así, nos plantea el amigo Jesús. Así que se quedó un tiempito entre las fiestas por aquí y por allá, y aunque mucha gente creyeron por los signos, por un Jesús milagrero, por las cosas que iba haciendo. Y el texto nos va a decir al final, pero Jesús no se fiaba de ello. Porque si nosotros, tú y yo, ustedes y yo, seguimos a Jesús por el milagro que ha hecho, por el signo que provoca, porque es verdad que es maravilloso Jesús y no lo seguimos porque es la persona humana de Jesús. Si seguimos a Jesús por los milagros, mal andamos. Y no quiere decir que Jesús no haga milagros. Y no quiere decir que Él no provoque salvación. Pero si nosotros le buscamos por lo que nos puede dar en tanto milagreros que buscamos o signos que pueda hacer, entonces nuestro buscar a Jesús es por interés. Y Jesús nos conoce por dentro. Si vamos a Él por interés milagrero o simplemente vamos por la gratuidad, que es amor. Que el Señor tenga piedad y les bendiga, ilumine siempre su rostro sobre ustedes y les conceda su bendición y su paz. Amén.